Bueno, vamos con mucha cosa de actualidad, están pasando cosas justamente en estos mismos momentos, entonces vamos dando cuenta de todas ellas. Estamos en línea con Luis Delía, dirigente social, acaba de, lo vimos en las imágenes que surgían desde allí, desde Nueva Chicago, lo nombró el propio Máximo Kirchner en una parte del discurso que estábamos escuchando, y está en línea con nosotros. Luis, ¿qué tal? Marco Cittadini, acá en Radio del Plata, ¿cómo va todo? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Gracias por atendernos. Supongo que está cerca de Chicago todavía. Ahí Sí, caminando a donde dejé el auto estacionado. Bueno, ¿qué conclusión después del acto? Digo, la gente, ¿cómo lo viste? Bueno, mucha gente, un clima de mucha mística, mucha épica, de mucho compromiso social. Un acto de unidad de los movimientos sociales, con una enorme generosidad de Emilio Pérsico a la hora de coordinar y organizar esta puesta en marcha, y con discursos superadores, convocando a la victoria el 14 de noviembre, ¿no? En estas elecciones de medio término. ¿Por qué decías, digo, que era algo que le hacía falta? Digo, hay ahí una demostración de unidad que quizás es difícil de ver o demostrar, mejor dicho, a la sociedad en el medio de la pandemia. Digo, la territorialidad se ve más clara ahí. ¿Es por esto que decías esto de que era necesario? Bueno, sí, el kirchnerismo es una fuerza territorial enorme, necesita expresarse en los ámbitos comunitarios, en las calles, y bueno, hoy fue un poco eso, ¿no? El rescate de la enorme tarea social que se ha hecho contra la pandemia sanitaria y sobre todo contra la pandemia económica que nos dejó el macrismo, que es caótica, ¿no? Claro. Ahí señalaba el presidente que en marzo del año que viene hay que pagar 19.800 millones de dólares al Fondo Monetario. Un regalito a Macri, ¿no? Claro. Hay algo que es muy interesante, me resulta muy interesante, que se da dentro de la coalición de gobierno, y es que puede haber mucha discusión. Desde el otro lado se dice que todas las relaciones están rotas y no sé qué, y sin embargo uno ve muestras de unidad en momentos incluso críticos, ¿no? Es interesante esto, digo, dirigentes de los movimientos sociales pueden ser críticos con cierto rumbo del gobierno. La propia vicepresidenta de la Nación escribe una carta en la que fustiga algunas de las decisiones del gobierno, y sin embargo se avanza. ¿Cuánto hay de fortaleza en eso? ¿Cuánto hay de debilidad? ¿O de qué manera se puede...? ¿Cuánto hay de democracia interna? Porque la democracia interna permite el debate, el disenso, la sustanciación de diferencias, y después seguir adelante. Y otro sería lo lógico que suceda en cualquier fuerza política. ¿Qué hace falta, Luis, para ganar o al menos para tratar de achicar la derrota o revertirla el 14 de noviembre? Y no me extrañaría que se gane, pero por otro lado creo que el gran desafío del 2023 hay que llenar las calles de Argentina de épica, de lucha contra el Fondo Monetario, contra la deuda, contra las imposiciones como el presupuesto nacional que hacen estos organismos multilaterales de crédito. Y hay que movilizar a la sociedad y darle poder al presidente, como alguna vez lo tuvo Néstor Kirchner, y pudo conseguir la quita más grande obtenida por país alguno en la faz de la tierra, con los deudores privados, 67.000 millones de dólares de quita, y el resto pagar 30 años. Bueno, hoy hay que ir por un esquema así. Claro. Hay que poner millones en las calles de la Argentina, no para confrontar en el gobierno, sino para darle poder al gobierno. Claro.
el poder del pueblo a la hora de negociar. Ahí te voy a preguntar algo porque me interesa mucho tu opinión, porque sos un tipo que sos un analista en ese sentido, muy interesante. Claramente hubo una señal, un mensaje en las urnas, en las primarias. El tema es que entender ese mensaje yo supongo que debe merecer una cuota de interpretación, no de las más simples, porque si uno pensara en que el mensaje es directo, uno dice, bueno, qué sé yo, Juntos por el Cambio mantuvo más o menos su caudal electoral y personajes de la derecha más rancia posible como Milei lo acrecentaron, o hoy existen y no existían hace 2 años. Entonces el mensaje podría ser, vamos por el lado de la derecha. Está claro que hay otras interpretaciones para hacer, te pregunto por eso, ¿cuál es el mensaje? Milei es el 10% del 10%, ¿no? Uh-huh. O sea, el 10% de cada, que es el 10% del país. Digo, me parece que tampoco para magnificar. Acá está la Fundación Network, la Fundación Libertad, con frondosos cantidad de recursos a la hora de instalarlo. Bueno, que son precisamente los neoliberales conservadores, los buitres, que bancan estas fundaciones y que de alguna manera no quieren un mundo con Estado-Nación y con democracia. Por eso pagan líneas como esta para fustigar la política, para denostar las instituciones, para que la gente baje la fe en la democracia. Pero son pájaros de un día, no le veo futuro. Uh-huh. Luis, el próximo acto, el 17 de octubre, allí también estarán las organizaciones sociales. Nosotros el 13 de octubre con la CTA Autónoma estamos saliendo a la calle, uh-huh, con Cachorro Godó y todos los compañeros a cuestionar el presupuesto del Fondo Monetario Internacional, ¿no? A ponerle límite. Bien. ¿No? Y el domingo, bueno, estaremos, aunque no queda claro quién organiza, a quién hay que remitirse. Digo, está buenísima la convocatoria de EVE, que yo creo que es la reserva moral de la nación, la madre, las abuelas, los hijos, pero no se sabe quién organiza esto, ¿no? Luis, gracias por estos minutos. No, gracias a ustedes. Que estén muy bien. Luis Delia, dirigente social. Es muy, muy interesante charlar con Luis porque además ahí uno ve una serie de contradicciones, ¿no? Porque obviamente habrá el 13 una movilización que probablemente sea contra el Fondo Monetario Internacional, pero que también es una señal hacia el gobierno, ¿no? Porque el presupuesto planteado es una decisión también del gobierno. Luis decía democracia interna, yo creo que por supuesto que hay fricciones y hay tironeos, sobre todo después de una derrota, pero no solo por la derrota, que a mí me resulta, como decía, muy muy interesante. Roxy, ¿tenemos algún mensajito? Sí, por supuesto, los mensajes que llegan a través del WhatsApp de Radio del Plata, 11 23 40 1030, por allí el mensaje de Laura. Hola Marcos, chicas, escuchándolos atentamente, muchísimas gracias por estar, los quiero siempre, y gracias a Alicia de Avellaneda también, agradece por la información y le encantó el comienzo del programa. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Che, 2 cosas medio pavotas, o no, pero que sucedieron en redes sociales y me parece que hay que prestarle aunque sea un minuto y pico de atención. Acá no nos indignamos porque Mauricio Macri no venga a una indagatoria. Yo ayer dije que tampoco había que hacerse los rulos con eso, pues seguramente vendrá, o con que el propio hermano lo prenda fuego en Twitter y no pasa absolutamente nada, en un rato lo leemos, pero nos indignamos con que un gobernador se emocione porque llevó el agua a un pueblo, o nos indignamos porque el Senado dio media sanción al Día Nacional del Kimchi. Muchachos, una cosa es que sean de derecha y otra que sean burros, que sean ignorantes. Por supuesto que todos los pueblos de Chaco deberían tener agua, pero es una obra descomunal llevar agua. Son 300 kilómetros que tenés que hacer, no es una canillita que se inauguró, no se inauguró una canilla, se inauguró la llegada del agua potable a un lugar, con lo que salva vidas eso, con lo que es obligación de los funcionarios o de los quienes fueron elegidos hacer eso, por supuesto, pero no lo hicieron ninguno de los gobernadores anteriores.
tampoco es que a mí no me interesa particularmente defender ni a Capitanich ni a nadie, lo que digo es no seamos tan ramplones, no seamos ridículos. No se estaba festejando una canilla, se estaba festejando la llegada del agua potable, que debería haber llegado mucho antes en gobiernos peronistas o radicales, ¿no? Recordemos que Chaco fue mucho tiempo gobernado por radicales y también por peronistas, pero se llegó ahora. No seamos brutos, porque si no estamos discutiendo estupideces en las redes sociales. Y lo otro, lo del Día Nacional del kimchi, no hay que ser bestia, porque si esto fuera algo vinculado a la comunidad italiana o española, nadie hubiera dicho nada, ¿sí? Que no sepamos lo que implica esa comida en Corea del Sur, en Corea del Sur, porque que es absolutamente tradicional, y hay una gran cantidad de ciudadanos de ese país o de Oriente viviendo en la Argentina, no quiere decir que tengamos que decir barbaridades en redes sociales y hacernos los indignados con algo que ni entendemos. Primero podemos aprender y después, en todo caso, criticamos. Hay un montón de cosas para criticar en el Senado, un montón de cosas para criticar. Ahora, la verdad es que critiquemos eso que fue un momento, además de la sesión del Senado, es una locura. Es uno de los platos más, una de las comidas, no es un plato, es una comida. Acompañamiento. Sí, efectivamente. Guarnición, ¿no? Es una de las comidas más importantes tanto en Corea del Norte como en Corea del Sur. Y hay una comunidad coreana en la Argentina y el mundo importantísima occidental también, que adopta como parte de la cultura. Definitivamente, ¿no? Sí. Es una comida difícil, ¿no? No es la más fácil de todas, tiene un fermento ahí complejo. Un pero también de comer, ¿no? Fuerte y qué sé yo. Pero lo que quiero decir es, no seamos brutos, por favor. Hay muchas cosas para cuestionar a los senadores, hay muchas cosas para cuestionar a los gobernadores. No justo las que están bien, las que se hacen bien, algunas menores, por ahí, y otras no tanto. Bueno, eso, ¿no? Después se puede criticar lo que sea. Lo que no se puede demostrar es la propia estupidez o brutalidad. Son dos cosas distintas. 19:30, nos informamos con la voz de Daniel Fernández. Presenta Maxi Consumo.